Ahora Ah, sí. Hola Lourdes. hola, Hola profe, Lourdes. buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿Cómo estamos está? aquí conversando sobre los ejemplos de las ideas delirantes. Ujú. No, ya Estábamos ahorita, que Alondra me preguntó qué hacer cuando un paciente está paranoico e incluye al terapeuta dentro de esa paranoia y considera que está causándole algún tipo de daño de alguna manera. Ajá, ¿me iba a decir algo, Alondra? Lo de que usted me estaba preguntando que cómo hacíamos nosotros para, Voy a ver, ¿sabes? Evidentemente para identificar un perro agresivo, bueno, me imagino, ellos pelan los dientes, por ponen supuesto. la cola hacia arriba, se le eriza De hecho, acá el de hecho, lomo. hay dos formas de que un perro sea agresivo. Porque, a ver, para explicarlo mejor, un perro agresivo es un perro que ya uno sabe que el perro es agresivo, que a medio te acerques te va a tirar a morder. Ajá. ¿Qué pasa? Nosotros siempre decimos, y es totalmente cierto, es más peligroso un perro nervioso a un perro Que tiene agresivo. la cola hacia abajo, Correcto. tiene las Porque, orejas hacia abajo, ellos dan sus señales corporales sobre si es correcto. nervioso o si es agresivo. Exactamente. Los perros como tal tienen un lenguaje corporal y a través de ese lenguaje corporal nosotros podemos determinar cómo se relacionan, cómo se sienten con el ambiente o cómo se sienten con las personas o con los otros perritos. Entonces, normalmente cuando un perro es, para determinar si un perro es amable o dócil, Ajá, eso. ajá, el perro, pues, son señales muy, muy simples. Las patas están en una posición relajada, la cola está Mm, hacia abajo relajada, mm. orejas caídas Pues o paradas normales. también, o normales, hocico abierto, lengua afuera, Ujú. Se mueve ojos la colita. que mueve la colita. Sin embargo, el movimiento de Mm. la cola, hacia qué lado lo esté moviendo más, también Ajá. indica. Si Ok, lo mueve mucho hacia la izquierda, puede indicar que el perro está juguetón. ok, Sin embargo, si el perro lo mueve mucho hacia la derecha, puede indicar que, ok, está bien, pero igualmente el perro todavía está tenso, está alerta. ok. Ajá, Em, ¿y qué significa, por ejemplo, cuando un perrito se echa así las paticas hacia arriba para que tú le sobes la barriga? Eso es una señal de sumisión. El perro, la parte más, como por así decirlo, íntima de ellos es la parte de Ujú, abajo. Ellos a la hora de ataque o de nerviosismo siempre tratan de cubrir su torso. Y una vez que ellos se ponen el torso para arriba y te extienden las patitas para que ujú. uno le haga cariño, es una señal de rendición, de sumisión. Te están dando la confianza y se sienten vulnerables y en confianza contigo para que tú les acaricies esa parte tan em, sensible para ellos, pues. Bueno, entonces fíjate, el paciente paranoico es como si fuera un perro agresivo, ¿ok? Que tú identificas esas señales. O sea, el paciente te va a dar también señales, señales gestuales, señales en el tono de voz, señales en lo que te esté diciendo, en el contenido de lo que te está diciendo. Entonces, si tú detectas eso, es una señal de peligro, como cuando detectas que el perro es agresivo y que puede morderte, ¿sí? Claro. Entonces, la actitud que nosotros deberíamos adoptar como terapeutas es, epa, soy inofensivo, como que para que el otro baje, porque si él se pone en como el perrito agresivo y nosotros también, bueno, eso va para pelea, diente con diente. Entonces nosotros no podemos adoptar la misma actitud de, no, y tal, yo no te estoy atacando. Entonces empiezas a subir el tono de voz, no, porque resulta que la cosa generas el conflicto. Entonces, la actitud del terapeuta tiene que ser más de sumisión, epa, soy inofensivo, como el perrito que levanta las patas, así como que, entonces tú empiezas a bajar el tono de voz, empiezas a modelar el tono de voz, empiezas a hablarle más suave y le dices, oye, tranquilo, yo estoy aquí para ayudarte. O sea, tú vas dependiendo de la circunstancia, dependiendo de lo que te está diciendo ese paciente, vas como que, si igual tú llega un momento en que detectas que esta persona, porque es una persona psicótica, sí, siempre tenemos que tener eso en mente, ¿no? Este idealismo que nos meten de que, ay, qué pobrecito, que una persona con un trastorno mental, sí, es verdad, es una persona con un trastorno mental, como lo vimos en el principio de las clases. Debemos guardarle respeto, comprensión,
tener un trato humano, ¿sí? Pero también tenemos que estar conscientes que es una persona que tiene distorsiones en su pensamiento. Entonces nosotros tenemos que protegernos también. En ese caso, si usted ya hizo lo que les estoy diciendo, de bajar el tono de voz, de hacer todo este gesto de sumisión, como agarrando la metáfora de los perritos, soy inofensivo y esta persona todavía persiste, lo mejor es hacer lo que le dije. Usted agarra su puerta de atrás y se sale del lugar, porque tienes que proteger tu integridad. Los lugares donde estamos tienen que estar construidos de esa manera para poder, y bueno, ya después actúa el resto del cuerpo de salud mental que se encuentra en el lugar hasta que ya la persona lo... A mí me pasó una vez en el hospital que un paciente me golpeó porque yo no leí las señales correctamente. Él estaba en el servicio de emergencia, que en el servicio de emergencia es el primer servicio donde llegan los pacientes, donde tienen muy poquitos días dentro del hospital. Tenía 2 días, no sé, muy poco tiempo, había recibido muy poca cantidad de tratamiento. Lamentándolo mucho, sí, él tenía que estar encerrado, encerrado en una habitación con su baño, con todo, pero era requerido porque estaba muy agresivo, estaba muy incómodo. Entonces él se pegó a la reja y me decía, sácame de aquí, yo me quiero ir de aquí, llévame para el otro servicio, que el otro servicio es un servicio más grande, es un servicio más abierto, tienen más espacio para caminar, pero bueno, cuando llegan empezando tienen que estar en esa área porque es un área como más protegida, más segura porque puede pasar muchas cosas. Y yo llegué y a pesar de que él estaba agresivo, o sea, estaba como reclamándome, a mí se me ocurrió sacarlo, abrí la reja, ven mi amor, vamos a conversar, pasa por aquí. Y él estaba muy incómodo. Yo pensé, ve, yo no detecté bien la señal. Yo pensé que al decirle, ven, vamos a conversar y sacarlo, él se iba a calmar. Y no fue así. Él se molestó, quiero que me saque de aquí. Y yo no me di cuenta, no oí por la derecha, como les estoy diciendo, y me ha dado mi gran golpe que me noqueó. Entonces, son este tipo de cosas. O sea, si la persona está agresiva, yo no tenía que haberlo sacado del lugar. O sea, me dejé llevar como que dice por el corazón y bueno, vamos a salir. Y resulta que no, no era el momento. Entonces tenemos que detectar esas señales gestuales, esas señales corporales, esas señales que nos indican que no es el momento de ponernos a conversar con esa persona. Y si ya lo hemos hecho por algún motivo, bueno, hay que tomar las medidas de escape que querernos lucir como de salvadores o de... No, la psicosis solo se cura con medicamentos. Psicólogo no cura psicosis. El psicólogo lo que puede hacer es detectar, diagnosticar que la tiene, pero ya eso es ámbito de la psiquiatría porque eso no se cura con la palabra, que es lo que nosotros hacemos. Podemos pasar evaluaciones psicológicas a un psicótico con fines investigativos, con fines para ver, son pruebas muy interesantes, pero es necesaria la medicación farmacológica para poderlos ayudar. ¿Ok? Ajá, nos quedan pocos minutitos. Me gustó bastante esta práctica que hicimos con los ejemplos, porque eso es lo que quiero que les quede como más consolidados de este tema. Pero vamos a ver Profe, cómo. que eso era lo que yo quería acotar, que usted lo Ujú, acaba de decir al final, porque yo había entrado y había escuchado la conversación de la compañera, ujú, ¿verdad? En qué se hacía en el caso de que un paciente en esas condiciones, cuál era la conducta que íbamos a seguir. ujú, La conducta en un paciente psicótico es criterio netamente del psiquiatra porque ese paciente está en crisis, ¿verdad? Y ujú, a veces son incontrolables, porque a mí me ha pasado en una oportunidad, ujú, ¿verdad? De recibir un paciente que estaba psicótico. Él estaba sumamente agresivo y yo en el sitio donde estaba no era el más idóneo porque no era un centro psiquiátrico ni era un hospital que fatal. tuviera ese tipo de servicio. Ujú, Entonces, el paciente uno trata de bajar la guardia, de decirle, mira, vamos a conversar, todo está bien, relájate.
y no ocurre ese evento nunca. No, no El ocurre. paciente se torna más agresivo y Ujú, en ese momento lo que tocó fue hacer contención mecánica, que es lo que hace el enfermero de psiquiatría, ujú, tratar de bloquear porque él se te va encima, netamente te va a golpear porque no hay cómo detenerlo. Y entonces lo que se hace en ese momento es colocarle las drogas para tratar de relajarlo. Entonces, exactamente. la parte del psicólogo es antes detectar si el paciente tiene alguna característica, un rasgo que te indique que tiene de verdad un estado psicótico, pero ya lo que sigue es para los especialistas en esa área. Ujú. Y puede ser al revés también, pues que primero sea recibido por el psiquiatra, que es el quien generalmente está en las áreas de emergencia. Y luego que ha recibido el medicamento, luego que está más calmado, como lo decía, o sea, por ejemplo, en el hospital funcionaba así. Lo recibía el psiquiatra, era el que realizaba el diagnóstico, colocaba toda la medicación inicial que los primeros días le colocan, inyecciones, medicamentos, o sea, de una manera impresionante. Y luego, cuando yo les digo, si le estoy diciendo que este paciente era como a los 2, 3 días de medicado, luego es que nosotros nos asignaban dentro del hospital realizarle como el seguimiento al paciente para ver cómo estaba evolucionando, para ver cómo se sentía, para que tuviera alguien con quien conversar. Obviamente, acompañamiento del tratamiento psiquiátrico, o sea, el tratamiento farmacológico continúa. Y nosotros la función era más para fines educativos para nosotros como psicólogos aprender qué era una psicosis, aprender esto que estamos hablando de identificar las ideas delirantes, cómo identificar una idea delirante, conversarlo en vivo y directo con el psicótico para poder identificarlo, diferenciarlo. Pero el tratamiento psiquiátrico es de inicio a fin, o sea, no nos creamos nosotros superhéroes que, ay, sí, pues vamos a hablar para que a ti se te pase la psicosis, no, eso es farmacoterapia, más nada. Y en el momento, en el caso reverso, que fue el que te sucedió a ti, estabas en un contexto donde llegó la persona psicótica, donde, bueno, no estaban las condiciones dadas para recibir a esa persona. Al tú, bueno, de repente empiezas a conversar, empiezas a hablar y empiezas a detectar. Ya al empezar a detectar, rápidamente pasas al siguiente paso, porque no, que yo voy a durar 1 hora conversando con el paciente, no. Ya, esta persona está psicótica, ya me di cuenta, va, ayuda, sos enfermero, vamos a la siguiente etapa, necesitamos un psiquiatra porque esto no se va a manejar de manera... Eso, o, a ver, eso en caso de pacientes agresivos, porque no todos los pacientes psicóticos están agresivos. Estamos hablando de pacientes que están psicóticos agresivos, pero recibimos también en el hospital pacientes psicóticos no agresivos. Llegó, me recuerdo una vez un señor que estaba en situación de calle, negrito, 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 de esa negrura en situación de calle que es una cantidad de capa de grasa y de polvo y el cabello todo lleno, apermazado de sucio. El señor estaba psicótico, pero ese señor era un pan dulce. O sea, después que le quitaron esa capa para, en el caso de él, conversar con él sobre sus delirios ayudó a que él se dejara asear, a que él se dejara cortar las uñas, a que las enfermeras le cambiaran la ropa, porque a través de la psicosis, más bien como que en función de su discurso, sí se podía conversar con él, o sea, no tenía ideas paranoicas, tenía otro tipo de ideas. Entonces, creo que tenía más bien unas ideas como místico-religiosas. Estaba psicótico igual, pero estaba en otra, tenía otras características. Entonces, a través de las ideas místico-religiosas, más bien de repente le decía, no, pero era todo lo opuesto. No es que nosotros somos, si él creía, ponte en los ángeles, en Dios o algo así, nosotros somos los ángeles que vinimos a ayudarte. Es diferente, o sea, no estamos hablando de un paciente paranoico, sino de otra. Sí, ay, sí, ustedes son bellos todos, me están ayudando y eso ayudó para hacer todo el procedimiento. Entonces, bueno, son como que diversas situaciones en función de lo que uno detecte en el paciente. Ajá, vamos, nos quedan pocos minuticos. Vamos a hacerles un paneo general sobre la sensopercepción. Este, ¿Qué vendría a ser de todas maneras, en caso de que no nos dé chance de culminar esta parte de sensopercepción? Yo les dejé en el Moodle
una clase grabada que ya había grabado yo previamente, que tiene todo el tema completo de pensamiento y todo el tema completo de sensopercepción, donde está bien explicadito. Entonces, bueno, en caso que no nos dé chance hoy en clase en vivo, lo tienen en clase grabada, porque el martes tenemos el quiz de estas dos áreas de sensopercepción. La sensopercepción viene a ser esa combinación, vea que es una palabra combinada entre lo que es la sensación y lo que es la percepción. ¿Qué quiere decir eso? La sensación es lo que se capta a través de los sentidos. Visión, audición, tacto, todo, o sea, los sentidos corporales que conocemos. Esa es la sensación, lo sensorial. Y la percepción es la imagen psíquica de esa sensación. Es como la forma como se hace la representación mental de esa sensación. Entonces, la combinación de estos dos fenómenos, el fenómeno de la sensación, el fenómeno de la percepción, es lo que llamamos sensopercepción. La combinación entre lo que recibimos a través de los sentidos y la representación que tenemos mental de eso. ¿Ok? A ver. Una cosa es, por ejemplo, escuchar una canción, sería a través de la sensación auditiva, y de repente luego, si yo les digo, acuérdense de su canción favorita, y ustedes la recuerdan, no sé, para bailar la bamba, ajá, eso es una representación, porque realmente en vivo y directo ustedes no están escuchando la canción, pero son capaces de traerla simbólicamente a través de la representación mental, y son capaces de no están alucinando, pero son capaces de reproducir en su mente esa canción y de hacer el acopio. ¿Ok? Esos son procesos normales de sensopercepción. Ahora vamos a hablar de cómo es alterado, porque esto es lo normal. ¿Qué vendría a ser lo alterado? Yo puedo Ajá. reproducir un videojuego completo. ¿Cómo? Y yo, mira que me ha pasado que yo he podido reproducir un videojuego completo como si lo Uy, estuviera jugando. estás jugando demasiado videojuegos, Alondra. No, bueno, eso fue en una etapa, creo que el año pasado, que me había viciado tanto con un Ok. videojuego nuevo que había salido que yo hasta cuando estaba normal y de repente yo me acordaba del juego y yo decía como que bueno, pero si me meto por acá cuando juegue y hago esto, y no sé qué. Tienen que tener cuidado porque fíjate, eso tiene que ver con lo que me preguntaste al principio. A veces cuando hay esas sensaciones de que escuchas, le pasa a los niños pequeños. Cuando duran mucho tiempo jugando videojuegos, después les queda como el sonido pi, pi, pi. Ya no existe el estímulo, pero les queda el pa, 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 la cosita del videojuego. Y a veces asisten a consulta pensando que están psicóticos los padres. No, es que él me dice que sigue escuchando cosas, pero solamente recomendarle que pare de jugar videojuegos y se va el sonido. Entonces no era una psicosis, no necesitó tratamiento farmacológico, solamente era como ese eco del estímulo que continuaba reproduciéndose en el cerebro. Era Como que era muy persistente. la imagen mental que continuaba allí como haciendo eco. ¿Ok? Ajá, pero voy a adelantarme porque si no se nos va a colgar la llamada. Aquí tienen unas alteraciones cuantitativas de la percepción que no me voy a detener en eso, porque que si cuando se intensifica la sensación, se debilita, no es algo así muy relevante. Me voy a detener un ratico más es aquí en las alteraciones cualitativas de la percepción. Existen, estas son lo que necesito que si tengan bien pulido. Existen tres alteraciones básicas de la sensopercepción, que son la ilusión, las alucinaciones y las pseudoalucinaciones. Entonces, ¿qué es una ilusión? Una ilusión es cuando realmente existe un objeto. Es decir, un objeto que se capta a través de los sentidos. Es algo real, no es algo perceptivo, o sea, no es algo de la imagen mental, es algo que realmente se detecta a través del sensorio, a través de la vista, oído, olfato, gusto o tacto.
Así como existen esos cinco sentidos básicos, en esos mismos cinco sentidos es que se dan las alteraciones sensoperceptivas. Entonces, el ejemplo más fácil y más sencillo de ilusión es, ustedes entran a una habitación y de repente en la esquina, la habitación está semi oscura. Y de repente en una esquina hay, no sé, algo que usted dejó ahí y no se acuerda. Hay un bolso y encima del bolso hay un suéter y encima del suéter hay otra cosa. El asunto es que hay un bulto ahí. O sea, una masa que usted no ve bien la forma. Existe realmente el objeto, pero la ilusión existe en que de repente usted entra al lugar o usted de repente está en su habitación semioscura y en la noche se despierta y ves allí como de repente una imagen de una persona y usted, ay, hay una persona ahí de pie y te asusta, o de un niño o de un, no sé. Me entiendo, o sea, existe realmente el objeto. La ilusión está en que usted distorsiona visualmente lo que realmente es, porque lo que es un bolso con un suéter encima, pero usted visualmente tiene como una distorsión de ese objeto real que existe. Es muy común, o sea, esto no es algo que implique que es que uno tiene un trastorno mental, o sea, forma parte de la alteraciones sensoperceptivas porque no estás realmente visualizando bien el objeto que es. ¿Les ha pasado? Es súper común. ¿Están ahí? Sí, sí me pasó cuando niña. Ajá. Pasa mucho de niño y por Porque eso vienen los miedos infantiles, los miedos nocturnos, que uno se imagina sí, otra cosa que no es. sí, Profe, a Así. mí fue también me pasó de niña. Disculpa, Lourdes. Sí, sí, sí. tranquila. Es súper A común. mí fue una imagen, había una cuerda afuera en el patio y había una sábana colgante, pero detrás de la sábana había un árbol, ¿verdad? Que lo habían cortado. Entonces se veía la imagen como de una persona. Yo Ujú. salgo de repente, estaba en la oscuridad Y, y de repente muevo la cabeza y vi como la sábana, había una persona dentro de la sábana que venía caminando hacia mí, exacto. como loco. Y no era, luego tú confirmas o te fuiste corriendo, no sé qué hiciste, y no era, pero fue como esa ilusión, es la típica ilusión óptica, pues. Profe, a mí me- Puede pasar también auditivamente que uno escucha un ruido, es un ruido real, es un ruido que existe, pero de repente uno lo asocia con otra cosa, no sé, como lo que le pasaba a Londra con los perros. Este, es un ruido, ponte un perro que realmente ladre y tú escuchas el ladrido, pero tu mente lo transforma de otra manera y resulta que no es un ladrido, sino que tú piensas que es un ladrón que se está metiendo en la casa y se cayó un bloque. Y el sonido del perro o del ladrido lo asocias con la caída del bloque. Ya es ahí la mente haciendo juegos que distorsiona ese sonido real y lo transforma en una ilusión auditiva que no tiene que ver con el asunto. Profe, a mí me pasó era que cuando era pequeña nosotros íbamos a casa de mi abuela y ella vivía por Huacuco. Ujú, Entonces, cuando íbamos en esa vía, cierto, sabe que las casas que quedan al frente de Huacuco, o sea, están las casas, está la calle y del otro lado están los toldos de playa y los restaurantes. Y en uno de esos restaurantes había una tabla de surf ujú, blanca, blanca alta. ujú. Y me acuerdo que cuando pasábamos Me así imagino. rápido, yo una vez, me acuerdo pequeña, la primera vez que la vi, pensé que era la Llorona. Claro. La Llorona, y yo, la Llorona y la Llorona, y me venían ya como asustando mis hermanos. Y yo, Claro. la Llorona, y después cuando vi bien, era una tablet. Exacto. Existía un objeto real que tu mente Asociaba con asoció. Exactamente. la Llorona. Esos son los ejemplos de ilusiones y son muy comunes en la infancia. Tenemos aquí unos tipos de ilusiones que son las macroxias y las microxias, que eso es cuando macroxias, cuando se ven objetos grandísimos cuando realmente no son así, o microxias cuando se ven objetos chiquiticos cuando no realmente son así. O sea, esto es muy común en los pacientes alcohólicos.
que ellos, por ejemplo, ven un perrito, ya que estamos hablando de perro, y viene el perrito ladrando y él siente que me va a comer ese animal. Ellos lo ven grandísimo por las mismas distorsiones cognitivas y sensoriales que les causa la sustancia. Se ve también en las personas con consumo consumo de otro tipo de sustancias, pues alucinógenos, todo eso. Entonces, tú estás viendo el perrito, que tú no estás bajo efecto de ninguna sustancia, "Ay, pero ese es el perrito chihuahua de la vecina. Me va a comer, es un león, me va a matar". Y la persona alcohólica puede hacer un escándalo, porque resulta que lo Bueno, está viendo gigantesco. Disculpa un momentico, como también puede bueno, suceder lo opuesto. O sea, puede ser que sea un objeto de un tamaño normal y ellos lo ven como microxia. O sea, chiquitico, chiquitico. Les pasa mucho con los insectos. Entonces, por ejemplo, es que me están es una sola hormiguita, ponte. Y me están invadiendo las hormigas, entonces ellos creen que es un millón de hormigas invadiéndole. Son, ajá, ese tipo de ilusiones ópticas. Dime, Alondra. no, no, era un comentario que en mi defensa un chihuahua es más peligroso que un pitbull. Ah, bueno, está bien, tranquilo. Ajá. Y también hay otro tipo de ilusiones ópticas que se llaman, no las veo ubicadas por aquí, pero seguro están en el texto. Se llaman ilusiones ignapómpicas e ilusiones ignapómpicas e inagónicas. Estas son las que suceden en los momentos que estamos por despertarnos o por dormirnos. ¿Sí? Son estas cosas, no sé si les ha pasado también, a mí me pasa que a veces yo estoy, ¿sabe? En ese estado como entre dormida y despierta. Y yo escucho a veces escucho que me llaman, Seini. Esos son un tipo de alucinaciones. Son Profe, alteraciones. eso me pasa mucho. Ah, bueno, esas son alteraciones sensoperceptivas, nos pasa, nos puede pasar a cualquiera, no quiere decir que por eso tengamos un trastorno mental, ¿ok? Son cuando son, no son, o sea, no es algo, no es diferente a una idea delirante donde estás constantemente, no es algo que sucede, tú haces así, te despiertas, ah, bueno, sigues durmiendo, o sea, no le prestas atención, no te enfrascas en eso. Entonces, la diferencia entre la inagónica y la inapómpica es que una es al momento de despertarse y otra es al momento de dormirse. Aquí no lo ubico ahorita visualmente, pero seguro ahí en el texto tienen cuál es cuál. ¿Cuál es al Profe, dormir? cuando sentimos que nos levitamos, o sea, como si saliéramos de la cama. Eso puede ser ya como más sensoperceptivo en el ámbito táctil, ya como que más a nivel corpóreo, pues Sensitivo, más de... ¿Cómo? o sea, a nivel más sensitivo. Exacto, pero no, o sea, no sería visual auditiva, sino que yo creo que como más táctil, como Ok. más una ilusión táctil. Bueno, y ya, bueno, ya lo que pasa es que no quiero profundizar y meterme en otros ámbitos de más de parapsicología y esoterismo, porque puede tener otras interpretaciones, pero en el ámbito psicopatológico, que es el que estamos viendo ahorita, lo podríamos ver como una ilusión táctil. Ajá, o senestésica. Vea que aquí no es tanto táctil, senestésica, que es esta que está aquí, que tiene que ver con las sensaciones vinculadas con el propio cuerpo, como con como la integralidad general del sensorio del cuerpo. Me parece que encaja más con las ilusiones senestésicas. Ajá, entonces vimos las ilusiones. Ahora, ¿cuál es la diferencia básica, que esto les tiene que quedar clarísimo, entre una ilusión y una alucinación? La diferencia está en que, como les dije, en la ilusión existe el objeto. Hay un objeto allí real, pero en la alucinación no. Vean que la definición de alucinación es la percepción sin objeto real. ¿Ok? Eso les tiene que quedar clarísimo. Es la percepción. Vean que le dije que la percepción era la imagen, la representación mental. Nos quedan 10 minutos. Tengo que cerrar esta parte en 10 minutos. Igual como les dije, está todo grabado en el otro video y en este también va a quedar una gran parte grabado. Es la representación mental de un objeto que no existe. Imagínense eso, o sea, piénsenlo bien. Es representarse mentalmente un objeto que no existe. Entonces,
Aquí no me deja esto ver, que vean bien las características. Tiene las características de la percepción, o sea, de la percepción normal. Es corpóreo, es externo, es completo. O sea, la persona ve eso que está alucinando como algo firme, como algo, o sea, cuando dice corpóreo se refiere a eso, pues algo que tiene materia, pues algo que tiene composición. Lo ve como externo a sí mismo, fuera de sí, fuera de su cuerpo, o sea, puede percibirlo a través de los sentidos porque está fuera de sí. Y se ve el fenómeno completo. Ajá, voy con los ejemplos para que lo entendamos. Igual, las alucinaciones, igual que todo lo que hemos visto, se divide en visuales, auditivas, de todos los sentidos, táctiles, sinestésicas, gustativas, todos los sentidos que hemos visto. Una alucinación visual, perdón, las alucinaciones a su vez se dividen en simples y complejas. Las simples es que son como imágenes muy, muy sencillas y complejas cuando ya ves estructuras más completas. Les voy a dar ejemplo. Una alucinación visual. Tenía un paciente que tenía alucinaciones visuales simples. ¿A qué se refiere eso? Él veía como lucecitas. Yo cuando lo iba a evaluar, que me tocaba hacerle el examen mental, esto que les decía, las prácticas que hacíamos en el hospital para nosotros aprender a cómo era una persona psicótica, yo le encontraba a veces así acostado en la cama como agarrando algo, como que si estuviera, y yo, ¿qué carrizo estará agarrando? Y entonces él estaba ahí era alucinando. Él estaba así como agarrando algo y yo decía, ¿qué será lo que está viendo él ahí? Y entonces eran como, no sé, él trataba como de agarrar lucecitas, de agarrar como puntos, de agarrar cosas. En cambio, tuve otro paciente que tenía alucinaciones visuales complejas, que en algún momento vio un niño. O sea, él me dijo que un niño le había dicho que golpeara a otro compañero del hospital. Y yo, ¿qué? Un niño. O sea, imagínense que tu mente cree un niño. Y evidentemente no existía un niño porque estaba ingresado dentro del servicio de psicóticos. No, no habían niños ahí. No había forma de que estuviera un niño real ahí. Entonces, imagínense la complejidad del trastorno que él tenía como para crear una imagen real, firme, concreta, corpórea. Él la veía como si realmente existía. Y ahí no había solamente alucinación visual, porque él veía al niño, sino también auditiva. O sea, el niño le habló y le dijo, pégale a fulano, a Juan, pégale a Juan, él es malo, pégale. Y él llegó y le pegó, le hizo caso. ¿Ok? Entonces ahí hay una combinación de alucinación con ya la idea delirante, porque hay una idea delirante de que, bueno, de que él realmente existe, hay una convicción de que él es real, porque si no, no le haces caso. Si no existiera convicción, tú dices, no, no le voy a hacer caso, pero estaba psicótico porque había una convicción de que eso era real. ¿Ok? Y así, bueno, hay muchísimos ejemplos. Ahorita que les estaba hablando de las personas con alcoholismo, es muy común las alucinaciones olfativas y gustativas en las personas alcohólicas. Empiezan a oler, tener olores extraños. Huele a hierro, y nadie huele a hierro, y él es el único que huele a hierro, por decir algo. Esta comida sabe ácida y la comida no sabe ácida, la pruebas y sabe bien. O sea, ellos tienen a entender como esas distorsiones. Bueno, con el COVID un montón de gente tenía distorsiones gustativas y sensoperceptivas, pero en este caso estaban vinculadas realmente con algo, una distorsión sensorial. Yo le estoy hablando en personas que no tienen ningún tipo de trastorno realmente a nivel gustativo y, y olfativo y tienen la alucinación. Y así, bueno, hay muchísimos ejemplos. ¿Tienen alguna duda? Nos quedan 5 minutitos en relación a esto de las alucinaciones, las ilusiones. ¿No? Ok. Por mi parte So, no. yep. Ok. ¿No? Ok.
Y las pseudoalucinaciones, ajá, vamos a leer lo que dice aquí. Se diferencia de la alucinación de la misma forma en que se distinguen la representación y la percepción normal. Es decir, se trata de una representación mental de un estímulo sensorial más que de la percepción sin objeto. Igual, las pseudoalucinaciones tienen la misma clasificación auditiva, visuales, todo eso. Tienen la misma clasificación. Lo que viene a ser una pseudoalucinación, creo que la definición no lo describe mucho, pero es como, no sé si han escuchado por ahí, las pseudoalucinaciones tienen que ver con que la persona tiene como eco el pensamiento, siente que hay una voz dentro de sí que está repitiendo lo que pienso. Entonces los pacientes te lo dicen, no es que siento una voz dentro de mí que repite lo que pienso. Entonces ya no se trata de que ellos creen que hay un objeto externo, porque recuerden que en la alucinación hay un objeto externo, corpóreo, que ellos consideran que es real, que existe. En la alucinación es cuando el paciente ya te dice, es que eso proviene de mi cabeza, es que eso está dentro de mí. Entonces, se puede decir que en la pseudoalucinación ya el paciente está teniendo como una ligera mejoría. Ya ese medicamento está haciendo efecto, porque ya él no te está diciendo que sí existe el niño, sino que, bueno, eso está en mi cabeza. O sea, yo lo sigo viendo, sigue estando allí, sigo identificándolo, pero él comienza como a entrar en cierta conciencia de que hay algo extraño allí. O sea, entonces ya está como mejorando, ya está haciendo efecto, entonces ya te empieza, sí, esas son voces, yo escucho las voces, pero esas son voces que están dentro de mi cabeza. Hay pacientes que describen las voces cuando están mejorando como si, es como si constantemente escuchara una emisora de radio que está encendida, entonces ellos escuchan y escuchan como las voces y las cosas. Yo sé que eso es producto de mi mente, pero yo la sigo escuchando. Entonces ya comienzan ellos a no obedecer esas voces, ya empiezan a pelear con las voces, llega un momento, déjame tranquilo, no sé qué más, yo sé que no eres real. Entonces comienza como esos pasos hacia la mejoría. Y entonces, cuando identificamos en el examen mental una pseudoalucinación, ya, o también tenemos por aquí la alucinosis, que es bastante parecida, ya la persona está como que teniendo un juicio de que eso es extraño. Ya entonces comienza a no ser tan psicótico porque ya hablábamos que la psicosis había una convicción de que eso era así, un convencimiento, una rigidez, y ya aquí esa rigidez se empieza a flexibilizar. Entonces ya comienza a haber un ligero cuestionamiento de lo que le sucede hasta que efectivamente se da la mejoría del síntoma. O sea, en la mejoría, que desaparece el síntoma, porque si un síntoma mejora, quiere decir que se pone peor, ¿no? El desaparece. Ajá, chicas, un minutico. ¿Tienen alguna duda, comentario o algo en este minutico? ¿Qué tal? ¿Le Oh, entendieron? sí, profe. Sí, todo bien, todo claro, Todo bien, profe. todo bien. El martes tendríamos la evaluación. Sí, el martes tendríamos la evaluación de pensamiento y sensopercepción. Piensen ejemplos, chicas. Piensen ejemplos de ideas delirantes, ejemplos de alucinaciones, ejemplos de ilusiones, porque pues, o sea, en el estilo de la evaluación, así también como le que hicimos la vez pasada, una prueba corta, donde de repente yo les pido identificar algo